buenos días, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias por seguirnos. Vamos a comenzar el culto de esta mañana, espero estén bien, espero estén contentos, con el himno número 30, a Cristo coronado. Himno número 30, en este inicio de semana vamos a comenzar entonando este himno bien fuerte ahí desde su casa, a Cristo coronado. Vamos a orar, hermanos. En esta mañana vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, te agradezco por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, entonar himnos, de poder estar aquí en tu casa, Señor, poder escuchar la predicación de tu palabra. Señor, te pido que obres en esta mañana, que tú nos hables a través de ella. Señor, que podamos recordar no solamente el sacrificio que tú hiciste, Señor, sino también que tú resucitaste. Señor, gracias porque por medio de ello tú nos has dado salvación. Obra en cada uno de los hermanos que está siguiendo esa transmisión, Señor, en todo lo que se está haciendo, que pueda ser honrado y glorificado en esta mañana. Bendice, Señor, este servicio y te damos gracias por todo eso y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué, hermanos? Así puestos de pie, vamos a entonar el himno 260. 260. El Señor resucitó. Y hermanos, nuestro Dios resucitó, no está en la tumba, ha resucitado. 260. El Señor resucitó. Cautivo la esclavitud.
tus loores a cantar. Aleluya. Amén. Vamos a entonar uno más, hermanos. Un himno más, 255. La tumba le encerró. Himno 255. Está vacía, nuestro Dios resucitó. Allí vamos a ir a la Biblia, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica. Ahí en Lucas capítulo 23, si tienen ahí a la mano su Biblia, Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46, dice la Biblia: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y he aquí había un varón llamado José, el cual era consejero y un varón bueno y justo. Este no había consentido en el consejo ni con los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, y quien también esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún nadie había sido puesto. Y era el día de la preparación, y estaban para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron,
y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresando prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Tenemos un especial, hermanos. Tenemos un especial esta mañana.
días, hermanos, Dios les bendiga. Buenos días, qué tremenda bendición poder estar en la casa de Dios, poder escuchar estos himnos y una bendición el poder recordar y, hermano, no solamente ahorita en este tiempo de Domingo de Resurrección, sino pensar en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, el tener presente día tras día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, meditemos en la lectura de la Biblia, meditemos en este canto y hermanos, pensemos en la realidad de lo que la Biblia nos enseña. Pensemos, hermano, en el fundamento de nuestra fe y es la resurrección de Cristo. Y hermanos, quisiera entrar directamente al mensaje. Vamos a ir a la Biblia y al final voy a dar unos anuncios. Vamos al primer libro de Corintios, por favor. Primer libro de Corintios, capítulo 15. Primer libro de Corintios, capítulo 15. Primer libro de Corintios, capítulo 15. Y quisiera que leyéramos unos pasajes, unos versículos aquí, perdón. Primera de Corintios, capítulo 15. Y yo sé que regularmente en ese tiempo se toman los textos de los evangelios y es algo que yo iba a hacer y que tenía pensado hacer, pero Dios me guió a este pasaje y quisiera que viéramos algo muy importante en este texto. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 al 4. Ahora, si usted lo tiene ahí con su familia, siga la lectura, que todos tengan ahí la palabra de Dios abierta, que puedan leer juntos conmigo ahí en sus hogares. Voy a leerlo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice la Biblia, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder haber creído en el Evangelio. Gracias, Padre, por darnos vida eterna. Gracias por haberte entregado, Señor, en esa cruz, por haber sufrido. Gracias, Padre, por haber estado voluntariamente, Señor, en ese lugar. Padre, porque cuando estabas allí, Señor, tenías nuestros nombres, nuestros pecados. Te hiciste pecado, Señor, por cada uno de nosotros, pagando el precio que nosotros, injustos pecadores, merecemos pagar. Y Padre, en este día, en muchas partes del mundo, te está recordando, Señor, no solamente el momento de tu muerte, sino celebrando, Señor, esta victoria sobre la muerte. Saber, Padre, que resucitaste, venciste, Señor, por nosotros, y nos das una garantía, Señor, de una salvación eterna. Nos das una garantía, Padre, de una vida eterna. Y Padre, podemos confiar en ti. Podemos confiar, Señor, en tu palabra. Podemos confiar en tu promesa y en la esperanza celestial. Porque has resucitado, Señor, y estás en la gloria. Y vienes pronto, Señor, por tu pueblo. Y anhelamos, Señor, anhelamos que regreses por tu iglesia. Padre, que como hijos tuyos vivamos de acuerdo, Señor, a este evangelio. Saber que nuestra fe no es en vano.
Saber, Padre, que nuestra predicación no es en vano. Saber, Padre, que testificamos de un Dios verdadero. Padre, saber que predicamos, Señor, el Evangelio verdadero. Padre, que estés con nosotros en esta mañana. Que entendamos, Señor, la importancia de tu resurrección. Que no solamente sea un momento de Semana Santa, que no solamente sea, Señor, un domingo al año. Padre, que nuestras vidas se apoyen, Señor, en esta gran verdad, en esta realidad, Señor, de que tú sigues vivo. Podemos ir a tu tumba, Señor, y gloria a Dios, está vacía. Padre, que tu pueblo entienda la importancia, Señor, de que resucitaste al tercer día. Bendice, Señor, tu palabra. Úsame, Padre, como un instrumento en tus manos. Queremos glorificarte, Señor, honrarte. Y, Padre, que a través de estos medios, no solo tu iglesia, Señor, sino que muchas personas más puedan escuchar este precioso evangelio. Glorificamos tu nombre, Señor. Bendice este culto. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, la verdad es que es un tremendo privilegio el poder recordar y en este día tener presente a la resurrección. Y quisiera hablarles acerca de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, pensando en el libro de Corintios, la iglesia de Corinto, en este momento la iglesia de Corinto, hay varios hermanos en los cuales están siendo influenciados por diferentes corrientes de falsa doctrina, están siendo influenciados por varios grupos religiosos, varios falsos hermanos que se levantaron en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo está tratando varios problemas que en la iglesia se estaban presentando. Entre ellos había varios que estaban negando la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Y de hecho, desde que Cristo en su ministerio predicaba y hablaba de la resurrección, había un grupo de judíos que negaban que existía y que iba a haber resurrección. Estos grupos siguieron con esta corriente de creencia. Y aún en el grupo de la iglesia, dentro del cristianismo, muchos negaban acerca de la resurrección corporal. Había muchas teorías en las cuales decían que Cristo no había resucitado, decían que Cristo realmente no había sido resucitado, sino que estaba desmayado solamente. Algunos empezaron a decir que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor, pero la evidencia mostraba exactamente lo contrario. Y el apóstol Pablo trata este tema. Y, hermanos, hoy en día, al igual que en los tiempos del apóstol Pablo, hoy en día hay muchos que todavía están negando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día todavía hay sectas, hay grupos religiosos en los cuales se están esforzando por demostrar que Cristo no resucitó corporalmente. Algunos dicen que solamente resucitó en espíritu y que su cuerpo se hizo humo. Algunos niegan que realmente Cristo resucitó. Científicos, personas que en este tiempo quieren encargarse de poner a la Biblia como una farsa. Supuestos científicos que quieren demostrar que Cristo sí murió, pero no resucitó. Ahora el apóstol Pablo, terminando esta parte de la sección, terminando este mensaje, yo quiero decirle, hermano, quiero que usted se dé cuenta por qué el ataque a la resurrección. Terminando este mensaje, yo quiero que usted se dé cuenta el por qué tantos grupos cristianos que se llaman cristianos, tantas sectas religiosas, tantos científicos atacan la resurrección corporal de Cristo. Ahora Pablo está instruyendo a la iglesia de Corinto. En el capítulo anterior, que es el capítulo 14, Pablo está instruyendo a la iglesia, para darle un poquito de contexto.
está instruyéndole a la iglesia de Corinto en cuanto al orden, a lo que tienen que hacer. Y él continúa hablando, y en el capítulo 15, el apóstol Pablo ahora está entrando en el tema fundamental de la iglesia. El apóstol Pablo va a entrar a un tema sumamente importante y va a hablar acerca del fundamento real del cristianismo. Hermanos, como cristianos, nuestro fundamento no son libritos, no son revistas. Hermanos, nuestro fundamento como cristianos es el Evangelio de Cristo, y Pablo va a aclarar y va a enfatizar con un propósito, y es algo que quiero que nosotros tengamos en mente. Porque este fundamento real, este fundamento del cual Pablo está hablando, es un fundamento que Pablo predicaba, es el fundamento que la iglesia ha recibido, es este fundamento, hermano, que es el medio para ser salvos, y es el Evangelio de Cristo, por el cual asimismo sois salvos. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y hermanos, debemos entender 4 cosas fundamentales del Evangelio que Pablo enfatiza. Les voy a mencionar rápidamente y después vamos a entrar a unas preguntas. Estas 4 cosas fundamentales, hermanos, Pablo las describe y hace una lista de estas 4 cosas. Versículo 1 de capítulo 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Pablo aquí está declarando, está anunciando el Evangelio que él ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos. Y en versículo 3 hace una lista, dice, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué es esto? Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto. Hermanos, 4 cosas importantes aquí. Número 1, que Cristo murió. Hermanos, hay evidencia, lo vemos en la Escritura, hay evidencia en las profecías del Antiguo Testamento, hay evidencia histórica, y este hecho histórico, hermanos, vemos que Cristo murió realmente. Cristo murió. Pero hermanos, Cristo no solamente murió como un ejemplo, Cristo no solamente, hermanos, murió como algunos dicen para dar un ejemplo a la humanidad como un buen hombre. Cristo, hermanos, murió, como dice aquí, por nuestros pecados. Cristo, hermano, fue hecho pecado por nosotros, tomó, hermano, nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y una evidencia que Cristo murió es, número 2, que fue sepultado. La evidencia por la cual sabemos que fue Cristo, que Cristo fue el que murió por nosotros y que pagó por nuestros pecados, es porque hay un sepulcro que evidencia su muerte. Y en este sepulcro, como acabamos de escuchar la lectura, Cristo fue llevado a este sepulcro, fue puesto su cuerpo allí, y este sepulcro da testimonio de la muerte del Señor. Y número 3, que resucitó. Hermanos, vemos y podemos ver a lo largo de la Escritura, dice, y resucitó conforme a las Escrituras. Entendamos algo. Bien pudiera haber muerto el Señor Jesucristo, bien pudiera haber sido resucitado, pero sin la resurrección, hermanos, como vamos a ver, todo esto sería en vano. Este tercer factor, sin este tercer factor del Evangelio, todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios, hermano, había hecho con su pueblo en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios había profetizado, todo lo que el mismo Señor Jesucristo hizo, sin la resurrección, hubiera sido en vano. Ahora, el cuarto factor, hermanos, afirma la resurrección. Y el apóstol Pablo, aquí en Corintios, hermanos, va a dar un énfasis, y ahorita lo voy a explicar. El apóstol Pablo va a dar un énfasis en este cuarto factor. Dice, y fue visto.
fue visto. Bueno, no solamente creemos que Cristo fue resucitado, solamente porque alguien lo dijo. Y voy a explicar la razón por la cual creemos en la resurrección de Cristo. Pero hermanos, fue visto por Cefas, fue visto por varios testigos. Hermanos, y este hecho histórico afirma que realmente Cristo resucitó, que Cristo venció la tumba, que Cristo, hermanos, no está muerto, sino que, como dijo Job, mi Redentor vive. Ahora, quiero hacerle la pregunta, hermanos, porque muchas veces personas van a la casa, muchas veces personas que vemos en la televisión, en el internet, que niegan la resurrección. Yo quisiera preguntarle, cristiano, cristiana, hijo, hija de Dios, ¿cómo sabes que Cristo resucitó? Muchas veces yo tocando puertas menciono el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y a una persona yo les pregunto, pero ¿cómo estás seguro? ¿Cómo estás segura de que Cristo realmente resucitó? Hermanos, vamos a ver 3 testimonios. Quiero que veamos a lo largo de este mensaje 3 testimonios importantes de que Cristo realmente resucitó. 3 testimonios de que Cristo resucitó, y veremos al final la bendición de la resurrección. La bendición de la resurrección. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que Cristo resucitó? Número 1, por el testimonio de la iglesia. Por el testimonio de la iglesia. Y ahorita me va a entender. Nuevamente, retomando capítulo 15, versículo 1 y versículo 2, no lo voy a leer, pero hermanos, Cristo les habla a los hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando aquí a esta iglesia de Corinto y está hablando al cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, que es un testigo de recibir el evangelio. La iglesia, hermanos, que es testigo de recibir, de estar firme, de ser salva por medio del evangelio, es un testimonio, hermanos, y es el testimonio más fidedigno que podemos tener. Sí, vamos a hablar ahorita acerca del testimonio histórico, pero hermanos, el testimonio del Espíritu Santo en el corazón del creyente, hermanos, es la razón por la cual nosotros creemos y sabemos, hermanos, que realmente Cristo resucitó. El testimonio, hermanos, de la iglesia, de un cuerpo regenerado, de pecadores que han sido regenerados por medio del Espíritu Santo, da testimonio de que Cristo resucitó. Mire 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. El libro de Corintios, 2 de Corintios 4, capítulo 4, mire el versículo 6, 2 de Corintios 4, 6, yo voy a leerlo, mire, lea con detenimiento este pasaje, versículo 6 de capítulo 4, dice la Biblia, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca. Para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesucristo, porque Dios que mandó, y note esto, mire versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Con qué propósito? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
O sea, hermanos, es esta iluminación del Espíritu Santo, es, hermano, esta regeneración, es esta luz, hermano, que en las tinieblas, nosotros muertos en delitos y pecados, la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermano, nos hace conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y tenemos, hermanos, este testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, y la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo regenerado, da el testimonio. Y por eso el apóstol Pablo dice: hermanos, les estoy declarando, les estoy anunciando este evangelio que han recibido, que he predicado, en el cual ustedes están firmes, porque es un testimonio real. Y qué mejor testimonio que el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pensando, cuando Buda murió, dijo uno de sus seguidores, fue como desaparecer por completo en lo que nada permanece. Eso fue lo que dijo uno de sus seguidores. Como si desapareciera por completo algo que no permanece, algo que perece. Mahoma murió en Medina el 8 de junio del año 632 a la edad de 61 años. ¿Y qué cree? Su tumba, ahí está. Y miles de sus peregrinos musulmanes van cada año y acuden allí para llorar su muerte. Porque ahí están todavía sus restos. Ahí están todavía sus restos de este hombre. Y estos seguidores musulmanes van y lloran su muerte. Pero hermanos, como cristianos no estamos aquí, hermanos, para llorar la muerte de Cristo. Estamos aquí para celebrar su resurrección. Porque sabemos que no está en su tumba, que su tumba está vacía, porque nuestro Redentor ha resucitado. Ahora, hermanos, la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo celebra no solamente, hermanos, en este domingo la resurrección de Cristo, sino, hermanos, cada vez, en cada culto, en cada servicio, cada vez que bautizamos a un cristiano por inmersión, cada vez, hermano, que celebramos la cena del Señor, celebramos, hermano, la victoria del Señor sobre la muerte y sobre la tumba. Y es el testimonio que la iglesia de Cristo, es el testimonio de la iglesia que da acerca de la resurrección del Señor. Número 2. Mire versículo 4. Regresemos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Dice: y que fue visto por Cefas. Versículo 4, estoy leyendo el 5, dice: y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Y mira esta frase: conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Resucitó por nosotros conforme a las Escrituras. Hermanos, el segundo testimonio es el testimonio de las Escrituras. Sabemos, hermano, y desde el Antiguo Testamento, años antes, ya se había profetizado acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire Isaías 53. Mire el libro de Isaías, capítulo 53. Yo sé que hemos tocado este pasaje en varias ocasiones. Isaías, capítulo 53. Pudiéramos leer todo el capítulo. Pero dice versículo 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Miren versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y hermano, vuelva a leer el Evangelio de Mateo, vuelva a leer el Evangelio de Marcos, Lucas, Juan, y ve, hermanos, a nuestro Salvador con boca cerrada, no respondiendo ninguna palabra, recibiendo los azotes, recibiendo la flagelación de su cuerpo. Lo vemos ahí en la cruz, clamando por misericordia por estos pecadores. Lo vemos, hermano, ahí en la cruz, clamando, tetelestai. Consumado es, hermano, porque sus pecados, los míos, hermano, fueron cargados en el Mesías, en el Cristo crucificado. Y fue anunciada su muerte. Las Escrituras dan testimonio de que Cristo es el Mesías anunciado y que su muerte, hermano, fue una muerte real. Y ya mencioné a Job 19:20. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y hermano, vemos a lo largo de la Escritura cómo da testimonio real y al pie de la letra. No hubo nada, hermanos, que no se cumpliera en el Evangelio, en la muerte de Cristo. Y la Escritura, la palabra de Dios, da el testimonio de que nuestro Salvador resucitó. Pero también, hermanos, no solamente los profetas, sino el mismo Señor anunció su muerte y su resurrección. Miren Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, mire versículo 22. Lucas, capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Diciendo, el Señor Jesucristo va a hablar, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Es necesario. Y sea rechazado por los ancianos, y por los príncipes, y por los sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Mire Mateo 16:21. Rápidamente, Mateo 16. Mire versículo 21. Mateo 16:21. Y desde aquel tiempo comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermano, no solamente los profetas estaban anunciando la muerte y la resurrección de Cristo, sino el mismo Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, hermanos, Él estaba anunciando la necesidad de morir y de resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo anuncia su resurrección. Tristemente, los discípulos en ese momento no estaban comprendiendo lo que el Señor les decía, pero el Señor Jesucristo anunció su muerte y está la evidencia de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, de que Él resucitó. En tercer lugar, regresemos a Corintios. Capítulo 15, primer libro de Corintios, capítulo 15. Tenemos el testimonio de la iglesia, tenemos el testimonio de las Escrituras. Y número 3, tenemos el testimonio de los testigos oculares. Hay un testimonio histórico de que Cristo realmente resucitó. Ya leímos versículo 5, vamos a leer versículo 5, dice, y que fue visto por Cefas, o sea, este es Pedro, Cefas, y después por los 12, versículo 6, y después fue visto por más de 500 hermanos, vea eso, por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales
Muchos viven aún, dice Pablo. O sea, cuando Pablo escribió esta carta, muchos vivían todavía que habían visto la resurrección. Y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo y luego por todos los apóstoles. Y por último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí, dice Pablo. Hermanos, el testimonio de los testigos oculares, aquellos hermanos que vieron con sus propios ojos la resurrección, vieron a Cristo resucitado, hermanos, es un testimonio importante. Ahora, para que un evento, para que algo, hermano, un evento sea confirmado como histórico, como real, es necesario tres cosas. Hay tres cosas importantes que son necesarias para que un testimonio, para que un evento sea históricamente real, confirmado. Hay tres cosas. Número uno, debe haber testigos oculares. Debe haber testigos que realmente vieron el evento. Número dos, los testigos deben de ser suficientes. O sea, no solamente uno, no solamente dos, no solamente tres, sino debe haber suficientes testigos que hayan visto para dar testimonio de que fue algo real. Número tres, los testimonios de los testigos deben demostrar su integridad. O sea, que los testigos que vieron este evento, ellos deben demostrar su integridad, deben demostrar que realmente son íntegros en lo que están diciendo. Ahora, hermanos, ¿cuántas sectas hay hoy en día? Y pensando en un grupo sectario que dicen que una persona, José Smith tuvo una visión, tuvo ahí una visión que un ángel le visitó. Hermanos, no hay suficientes testigos. No hay suficientes testigos fidedignos. No hay suficientes testigos que demuestren su integridad. Pero vemos en la Escritura cuántos discípulos, el apóstol Pedro, los 500 hermanos que al mismo tiempo lo vieron, 500. Los 12 apóstoles, Jacobo, todos los apóstoles, hermanos, vieron la resurrección corporal de Cristo. Y vemos en el libro de Hechos cómo ellos, hermanos, demostraron su integridad, siendo del vulgo, sin letras. Todos estos judíos vieron a los apóstoles y vieron a Pedro sabiendo que era un pescador y no era preparado en las escuelas de los fariseos, y cómo predicaba la palabra de Dios. Les reconocían que habían estado con Jesús. Pero un testimonio, hermanos, que es impactante, no solamente es un testimonio de los discípulos de Cristo, de los apóstoles de Cristo, sino ver el testimonio del enemigo transformado. Aquel que se dice de sí mismo como por un nacido a destiempo. Aquel que persiguió a la iglesia de Dios. Aquel que estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba llevando presos. Él fue transformado. Y su testimonio es íntegro. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, hermanos, que era enemigo, y de hecho, hermano, él hubiera sido uno de los cuales negaría la resurrección de Cristo. Pero el testimonio, hermanos, real del apóstol Pablo, el testimonio, hermano, de este enemigo, al ver al Salvador, al ver al Cristo resucitado, hermanos, él fue transformado, fue regenerado, y su testimonio, hermano, es importante. Ahora, quiero preguntarle esta mañana, para que medite, ¿por qué, pastor, está hablando tanto de los testimonios? ¿Por qué está tratando de demostrar que esto es importante? Hermanos, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Mire el versículo 12, Primera de Corintios 15, 12. Desde el 11 dice, así que, ya sea yo o ellos, dice Pablo, o sea yo o ellos, así predicamos, así hablamos. Y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos?
Hermanos, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Hermanos, Pablo reconocía la importancia porque había unos negando esta resurrección, negando este hecho real, este hecho histórico, y Pablo está demostrándolo. Ahora aquí Pablo va a mencionar la parte negativa. Pablo va a hablar de la parte negativa. Si realmente no hubiera resurrección, si realmente Cristo no hubiera resucitado, Pablo va a hablar en el versículo 13 en adelante de la parte negativa. Y lo voy a leer rápidamente. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, o sea, sin sentido, es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y además, si Cristo no resucitó, además somos hallados falsos testigos de Dios. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, y si tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Y vea esto, y aún estáis en vuestros pecados. Y versículo 18 dice que los que han muerto, los que durmieron en Cristo, entonces perecieron. El apóstol, hermano, está dando esta parte negativa. O sea, si realmente Cristo no resucitó corporalmente, todo esto es en vano. Y nuestra fe es vana. Y todavía estamos muertos en delitos y pecados, y no hay esperanza, y seremos condenados a un lago y a un tormento eterno. Pero hermano, ¿cuál es entonces la bendición de la resurrección? ¿Cuál es, hermano, la bendición de la resurrección, hermano? Pues, ¿cuál es? Número uno, que nuestra predicación, hermano, no es en vano. Sabemos, hermano, que cuando predicamos a Cristo resucitado, cuando vamos, hermano, puerta a puerta, cuando regalamos un folleto, hermano, estamos seguros de que no es en vano. Porque nuestro Salvador es real. Porque, hermano, el Evangelio es real. Porque Cristo, hermano, todavía sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nuestra predicación, hermano, lo que invertimos en predicar el Evangelio, lo que invertimos, hermano, en folletos, lo que invertimos en la obra misionera, hermano, no es en vano. Por la resurrección de Cristo. Hermanos, nuestra fe por la resurrección corporal de Cristo no es en vano. Hermanos, no estamos creyendo solamente en un personaje, en una imagen, hermano. Nuestra fe no es vana, es una fe real. Somos, hermano, verdaderos testigos de Dios. Cristo dijo, vosotros sois mis testigos. Y, hermano, testificamos de Jesucristo y de Cristo resucitado como verdaderos testigos de Dios. ¿Qué otra bendición hay, hermano, en la resurrección de Cristo? Es que ya no somos entonces esclavos al pecado. Entonces, hermano, sí hay una manera de poder ser librados de la muerte. Sí hay, hermano, la manera de que nuestros pecados sean perdonados. Ya no necesitamos sacrificar corderos. Ya no necesitamos presentar ofrendas, porque con la ofrenda del cordero perfecto que fue inmolado fue suficiente. Porque la resurrección, hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Sobre la resurrección de Cristo, hermanos, se asienta nuestra fe. Y los que han muerto en Cristo, hermanos, están en vida eterna. La resurrección de Cristo, hermanos, nos da esta esperanza celestial. Nos da, hermano, esta paz, este gozo de que los que han muerto en Cristo y los que moriremos en Cristo, hermanos, estamos en vida eterna. Y nos espera, hermanos, un lugar celestial, una patria celestial, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Hermanos, si hay algo que el Evangelio va a atacar, si hay algo que este mundo, el diablo, va a atacar, y va a querer hacer dudar incluso a los cristianos, es en la resurrección de Cristo. Si es algo, hermano o hermana,
en lo cual el cristiano se olvida regularmente es en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, quiere atacar el fundamento de nuestra fe, de donde depende, hermano, nuestra doctrina, nuestras enseñanzas. Mire el versículo 20, cómo termina el apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, 20, mire cómo termina. Mire el versículo 19 y vamos a leer el 20. Dice, si solo en esta vida esperamos en Cristo, o sea, si Cristo no resucitó, y si solo esperamos en esta vida en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Más ahora, mire lo que dice aquí, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primogénito de los muertos es nuestro Señor. Y hermano, Cristo ha resucitado. Hermano, no solamente recuerde la resurrección en estos momentos de Semana Santa. Hermano, no solamente lea los evangelios en estos momentos, hermano. Recuerde día tras día que nuestro Salvador ha resucitado. Recuerde cada mañana que usted se levanta de que nuestro Salvador nos ha dado esta esperanza celestial. Recuerde cuando usted esté sirviendo a la iglesia, cuando usted venga a los cultos de la iglesia, cuando trabaje en un ministerio, que todo el trabajo que usted está haciendo no es en vano, porque hay un Cristo resucitado. Recuerde que ya no es esclavo al pecado, que ya no está muerto en delitos y pecados, porque hay un Cristo resucitado. Recuerde que cada misionero que va al campo misionero, que cada misionero, cada pastor que predique el evangelio no es en vano, porque hay un Cristo resucitado. Y hermano, invirtamos nuestro tiempo, este último tiempo, hermano, que tenemos. Si Cristo no viene antes, hermano, tenemos poco tiempo para predicar el evangelio. Y hermano, vamos a predicar el evangelio porque hay un Cristo resucitado. Esta es la importancia de la resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos y nuestro Redentor vive. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos este testimonio fiel. Gracias, Padre, por este testimonio en nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo, que por medio de él, Señor, nos iluminas. Conocemos tu gloria, Señor, la paz de Jesucristo. Aquí en tinieblas resplandeció la luz, Señor, el testimonio que tu Espíritu nos da. Saber que nuestro Salvador está vivo. Ver el testimonio de tu palabra que es viva y eficaz. Ver el testimonio, Señor, de los profetas. Ver el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que iba a resucitar y fue cumplido. Ver el testimonio, Señor, de estos testigos oculares, de estos siervos fieles, Señor, de estos siervos, Señor, íntegros, que predicaron, que entregaron sus vidas, que murieron, Señor, por predicar tu palabra, porque entendían que tú resucitaste. Y no solamente lo entendían, sino que lo vieron. Padre, que como cristianos, como hijos tuyos, Señor, de esa misma manera, rindamos nuestra vida a ti, Señor, en este mundo. De esa misma manera, Señor, vivamos en santidad. Padre, de esa manera, vivamos nuestra vida cristiana, Señor, porque no es en vano. Gracias por tu resurrección. Gloria a ti, Señor, que tenemos vida eterna. Te pido, Padre, si alguna persona que ha escuchado este mensaje no es salva, Padre, que tu Espíritu Santo le convenza de que todavía está en delitos y pecados. Que tu Espíritu Santo, Señor, le muestre que está condenado y perdido en este preciso momento
y va rumbo al infierno. Pero Padre, que vea al Cristo resucitado y corra hacia Él para ser salvo. Padre, por favor, que gente pueda escuchar este precioso evangelio en todo el mundo, en todas las naciones, en todas las tribus, pueblos. Se proclame, Señor, este evangelio que es verdadero. Señor, pedimos que tu iglesia sea avivada. Pedimos, Señor, que tus hijos sean despertados, Señor. Es una obra. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu. Gracias, Padre, por este día. Queremos glorificarte, Señor, y honrarte. Y pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les agradezco su atención. Hermanos, en este día le animo que pueda estar en su casa con su familia. Le animo a que pueda usted estar junto con su familia y medite en estos pasajes. Tómese un tiempo para leer nuevamente el relato de la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Ore con su familia. Dele gracias a Dios y tome decisión ahí en su hogar. Y hermanos, yo les animo a que puedan ir siguiendo las transmisiones. No sabemos todavía por cuánto tiempo más vamos a estar trabajando de esta manera. Y quiero animarle, hermano, a que no se acostumbre a estar en casa y no congregarse. Sé que es cómodo y muchas personas se van a acomodar a estos medios, pero quiero animarle, hermano, si usted no está anhelando, si no está extrañando venir a la iglesia, si no está deseoso ya de congregarse, hermano, es un indicador de que se está enfriando espiritualmente. Hermano, no se acostumbre. Es un buen medio que tenemos en transmitir por internet. Pero, hermano, no se acostumbre. Es una bendición. Aprovechemos ahorita esta bendición, hermano, pero cuando se abran las puertas nuevamente de la iglesia, su lugar está aquí en estas bancas. Su lugar es aquí en este santuario. Hermano, venga, congréguese. Y hermano, no se acostumbre. Y quiero animarle a que en este tiempo pueda compartir estos videos, que pueda compartir con su familia, con sus amigos, hermano. Hágalo y queremos que el Evangelio de Cristo corra. Hermano, el alcance que hay a través de estos medios del internet es grande. Entonces, que podamos compartirlo con otros. Y quisiera pedir igual de la ayuda de varios hermanos. Queremos hacer un proyecto y pido de sus oraciones. Queremos hacer un proyecto, hermanos, de evangelismo. Sé que no podemos hacerlo como lo veníamos haciendo antes, pero queremos seguir evangelizando aquí, Ixmiquilpan. Y bueno, pedimos el apoyo de sus oraciones, pero también de hermanos que estén dispuestos a ayudarnos. Vamos a vocear, vamos a hacer spots para poder llevar y vocear aquí en Ixmiquilpan con mensajes del Evangelio, predicaciones cortas del Evangelio. Y queremos, hermanos, ya tenemos unos folletos que queremos repartir, son folletos especial para este tiempo de la pandemia. Y hermanos, queremos ir a las colonias, queremos ir a los diferentes lugares de una forma correcta, respetando las reglas, normas. Queremos ir con cubrebocas, queremos ir con guantes para que la gente vea que estamos haciendo lo correcto y prediquemos el Evangelio. Y hermanos dispuestos para ir, regalar estos folletos, acompañarnos para poder repartirlos, hermano. Necesitamos manos que nos ayuden y vamos a ponernos de acuerdo. Toda la información la voy a mandar al grupo de WhatsApp, pero estemos al pendiente, hermanos, y les pido de sus oraciones. Les pido de sus oraciones, hermanas, estén ahí en casa orando por nosotros. Hermanos, también estén en casa orando por este proyecto que queremos hacer. Que Dios nos dé gracia para poder llenar el Evangelio a Ixmiquilpan. Y en este tiempo que la gente quiere escuchar y quizá está más sensible a escuchar, hermanos, necesitamos llegar con el Evangelio. Entonces, oren por nosotros, por lo que vamos a hacer. Entonces, pedimos de sus oraciones. Hermanos, siga ahorita la transmisión de la predicación de los jóvenes.
Ya está programada, vamos a transmitirla ahorita en vivo, entonces sigue la transmisión por medio del canal de YouTube, ahí está la página de la iglesia, lo vamos a compartir en el grupo y también puede verlo en Facebook. Y también, hermanos, vea la clase de los niños y quiero animar a los papás, por este medio quiero animar a los papás que puedan estar con sus hijos. Tome esa responsabilidad, hermano, tome esa responsabilidad, hermana, con sus hijos, tiene sus libritos y si no los tiene, mándeme mensaje, se los hacemos llegar, por lo menos unas copias, y esté ahí con sus hijos para que puedan escuchar esta clase de Niños del Rey, el Club Niños del Rey, entonces para que puedan verlo con sus hijos, por favor, pedimos de su ayuda, hermanos, para que los niños puedan verlo. Y hermanos, pues muchísimas gracias por su atención, gracias a todos los hermanos que nos han ayudado en este tiempo de transmisión, todos los preparativos, todo el tiempo que hemos pasado aquí preparando todo esto, muchísimas gracias, sabemos que no es en vano y Dios está siendo glorificado. Entonces, hermanos, los dejo con la enseñanza de los jóvenes, que Dios les bendiga. Muchos saludos desde aquí de la iglesia y los hermanos yo sé que están aquí, que me acompañan esta mañana, les mandan muchos saludos, les mandan saludos desde aquí, lejanos. Entonces, Dios les bendiga, hermanos.